Una casa con alma es esa que refleja el espíritu de las personas que lo habitan. Es esas casas únicas y fusionales, esas casas donde en cada rincón vas a encontrar plasmadas sus sentimientos y sus emociones. Y por lo tanto, son esas casas que te dan y te brindan muchísimo confort y mucho bienestar. Y aunque a todos nos gustaría tener una casa así, no siempre podemos lograrlo y mucho menos sabemos cómo hacerlo. Y esto es porque inciden una serie de factores y no solamente los que están relacionados con el minimalismo, sino también aquellos que están relacionados con tus emociones, con tus sentimientos, con la estética, con la funcionalidad y sobre todo con el ser conscientes de qué cosas son las que queremos y las que necesitamos. Es por eso que en el video de hoy vamos a ver 11 cosas que podemos hacer para lograr tener una casa con alma. Y además al final también te doy 5 acciones fáciles, sencillas y simples para que puedas comenzar. Mi nombre es Lali, soy arquitecto House Coaching y esto es Minimalismo Consciente. Y lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de nosotros tenemos una creencia de que existe una casa perfecta, que tenemos que lograr ese objetivo, pero eso no es así. Y es porque tenemos incorporado que existen unas casas con unos espacios determinados que tenemos que tener o que tienen un aspecto determinado muy guiado por aquello que vemos en las revistas y es lo que queremos lograr. Pero déjame decirte que nada más alejado de la realidad, ya que las casas son un reflejo de las personas que lo habitan y por lo tanto, tal y como somos las personas que somos dinámicas y cambiantes constantemente, pues las casas también lo son. Y teniendo claro esto, es que podemos empezar a entender nuestra casa de una manera diferente y empezar a concebir estos espacios que vayan más en consonancia con nosotros y cambiar un poco ese chip y esa creencia y dirigirnos más hacia esa casa única, esa casa con estilo, esa casa que funciona para nosotros y que nos puede aportar muchísimo valor. Y partiendo de aquí, vamos a ver qué pasos podemos hacer para lograrlo. Así que comencemos. Y en primer lugar tenemos, conoce tu estilo personal. Es la primera y es una de las más importantes porque tú tienes que saber qué es lo que te gusta, qué estilo es el que más resuena contigo. ¿Es minimalista? ¿Es rústico? ¿Es contemporáneo? ¿Cuáles son las cosas que te agradan? ¿Qué colores te gustan? ¿Te gustan los colores brillantes o por el contrario los colores tenues? ¿Te gustan los colores más vivos? Las texturas. Ve viendo, reconoce cuáles son todos esos elementos y esos factores que crean o que van resonando más contigo y es lo que te va a hacer reconocer cuál es tu estilo personal. Aquí, aparte de tu estilo, también es muy importante que tú aprendas o que tú conozcas sobre ciertos elementos que son básicos en el diseño, porque esto es lo que te va a permitir lograr después un cierto equilibrio y una armonía en tu casa. Te cuento que también estoy preparando una serie de videos donde voy a hablar de todos estos puntos para que de una forma sencilla puedas conocerlos y puedas incorporarlos. En segundo lugar tenemos define tus valores y estilo de vida. Para crear un hogar auténtico es importante que tú sepas y reconozcas cuáles son tus valores, cuáles son esas cosas primordiales en tu vida y que tú quieres no solo mantener sino potenciar. Y también cuál es el estilo de vida que a ti te gustaría llevar. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te hacen sentir bien? ¿Cuáles son los elementos externos que a ti te brindan confort y te dan cierta seguridad? ¿Cuáles son todas esas cosas? En la medida en que tú las reconozcas y que tú ya sepas cuáles son tus necesidades, va a ser muchísimo más fácil llegar a lograrlo. Luego tenemos evalúa tus necesidades. Prioriza la funcionalidad y la comodidad. Haz una lista de todas las necesidades. Analiza cuáles son aquellos puntos que son importantes o que son básicos tanto para ti como para tu hogar. No mantengas espacios subutilizados, bien sea por costumbres o por hábito. Analiza cuáles son esos espacios y sácales el máximo provecho a cada área de tu casa. Esto también lo puedes extrapolar no solamente a los espacios, sino a áreas más pequeñas como pueden ser espacios de almacenaje y todo eso. No mantengas cosas que no utilices y sácale a todo el máximo provecho.
En cuarto lugar, zonifica, crea diferentes áreas de uso. Y esto va muy relacionado con lo anterior. Aquí es para que tomes ya la acción. Partiendo de lo que son tus necesidades, ahora revisa los espacios y ve en qué punto o en qué área vas a ir desarrollando cada una de estas necesidades o de estas cosas que ya analizaste previamente. Búscales un lugar, búscales un sitio donde tú vas a realizar esa actividad. De esta forma vas a poder optimizar al máximo tu casa, va a ser mucho más funcional y por supuesto es única porque va a responder solo a tus necesidades o a las de tu familia. Y esto no depende del tamaño de la vivienda. Muchas personas dicen, pero es que mi casa es muy pequeña, no importa. Lo importante es que tú logres identificar dónde vas a realizar cada una de esas actividades y generes las mejores condiciones para que esa actividad pueda realizarse. En quinto lugar es crea una conexión con la naturaleza. Incorporar elementos de la naturaleza es una de las cosas más sencillas, más económicas que podemos hacer para lograr que nuestros hogares sean cálidos, sean relajantes y tengan ese ambiente que nosotros deseamos. Y es que cada vez nos vamos alejando más de lo que son nuestros orígenes, ese origen de la naturaleza, y creamos ambientes sumamente fríos. Y muchas veces solamente con una planta, con una flor, con algún elemento natural que incorporamos podemos lograr un cambio muy importante. Y ahora pasamos a otro punto que es primordial y es la iluminación. La iluminación adecuada en un espacio puede hacer una gran diferencia. Puede ser la diferencia entre un hogar o un lugar o un ambiente totalmente frío a algo cálido, algo que transmita, algo que acoja. Para esto puede ser, bien sea iluminación natural o iluminación artificial. Lo importante es que cada uno de los ambientes que ya previamente identificaste y todas aquellas cosas que tú quieras lograr, las emociones que tú quieras plasmar en cada uno, te apoyas en este elemento como es la iluminación para lograrlo. Bueno, y otra cosa que es muy importante también es que te suscribas, que actives las notificaciones, que me regales un like si te gusta el contenido. Y ahora pasemos al otro punto que es el número 7 y es que llenes tu casa de cosas que amas. La casa, como las personas, las que más cautivan son aquellas que son auténticas, aquellas que realmente reflejan algo más que lo que es superficial o lo que quieren mostrar, sino las que llevan una conexión un poco mayor. Y esto, ¿cómo lo podemos lograr en nuestras casas? Es rodeándonos y colocando todas aquellas cosas que nosotros queremos, que tienen un significado para nosotros. Aquellos elementos que bien sean porque forman parte de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o de nuestros recuerdos, podemos plasmarlos allí y nos van a estar invitando, nos van a estar inspirando constantemente con esa energía y con eso que nosotros queremos mantener o que más bien queremos potenciar al colocarlos de esta forma. Y ahora el número 8 es crea un espacio especial. Crea un espacio donde te haga sentir especial. Ese espacio único donde tú puedes conectar contigo mismo, donde tú le vas a poner todas las emociones o donde tú vas a saber que ese sitio tiene todas las condiciones para tú tranquilizarte en el momento en el que lo necesitas, para tú relajarte. Este espacio puede ser un área para meditar, un área para pensar, para leer, un rincón de lectura. Puede ser un sofá, una silla, no importa. Lo importante es que tú conectes con ese espacio. El tener un espacio así en tu casa te va a permitir poder conectar más rápidamente con tu corazón, con tus emociones y saber que tienes allí un refugio dentro de ese gran refugio que es tu hogar. Y el número 9 es agrega detalles únicos. Coloca en tu hogar algún elemento, algunas cosas. Puede ser una obra de arte, puede ser una alfombra, puede ser una planta, sencillamente, pero algo que realmente te mueva, algo que te motive, algo que tenga un sentido especial para ti. Cada vez que tú pases por esa pared, cada vez que tú veas esa planta o observes esa alfombra, eso te inspire, eso te conecte con cosas que tú quieres lograr o con
cosas que con esa emoción y esa pasión. Y no solamente con cosas de recuerdo, también puedes llevarla hacia cosas del futuro. Puedes tener metas y objetivos que están plasmados en alguno de estos elementos y que cada vez que llegas a tu casa te lo recuerdan, te inspiran, te evocan y te conectan con esa energía. Y el número 10 es conectando los sentidos con el corazón. Nos relacionamos con las cosas y con nuestros espacios a través de nuestros sentidos sensoriales. Principalmente lo hacemos a través del tacto cuando tocamos las cosas, las texturas, y también sobre la vista cuando observamos lo que nos transmite, lo que nosotros vivimos a través de estos sentidos. Pero luego tenemos otros sentidos que los tenemos un poco más olvidados, como pueden ser el oído o puede ser el olfato. Y aquí la invitación es a que tú también tomes conciencia de ello, que veas qué olores son los que mantiene tu hogar, cuáles son los sonidos que predominan allí y que intervengas en ello y lo hagas de una manera que te conecte, que te ayude a hacer que tu casa sea ese lugar tan especial. Y en el número 11 tenemos encuentra el equilibrio en el aquí y el ahora. Para lograr un hogar funcional y que esté en conexión con tu esencia, es importante que tú logres un equilibrio entre lo racional y lo emocional, entre el satisfacer las necesidades básicas y el crear el ambiente especial que nutra tu espíritu. Pero además también tenemos que tener claro de que esto es un proceso que está en constante cambio y en constante transformación, tanto como nosotros somos cambiantes y como nosotros nos vamos transformando. Por eso es que tenemos que también tener esa visión de que las cosas no son estáticas o que no vamos a llegar a un punto específico, sino que esto es algo que se va moviendo, que se va adecuando y que se va adaptando a cada momento, a cada circunstancia y a cada situación que estamos viviendo en las diferentes etapas de nuestra vida. Y ahora veamos 5 acciones fáciles, sencillas, por donde puedes empezar ahora mismo a hacer una revisión de lo que es tu casa para luego ir implementando todos estos 11 pasos que vimos anteriormente. Antes, déjame un comentario diciéndome qué te parecieron todos estos puntos y si tienes alguno más, también compártelo con la comunidad. Ahora veamos las acciones y la primera es identifica las áreas de tu hogar que necesitas mejorar. Luego haz una limpieza profunda. Crea un plan de acción para implementar cambios. Establece un presupuesto y busca inspiración, bien sea en blog, en redes sociales, en revistas. Fórmate. Y bueno, si tu caso es un poco más complejo o ves que no consigues camino, pues también puedes buscar ayuda profesional. Recuerda que en próximos videos vamos a estar viendo cómo puedes llenar tu casa de cosas que amas y de qué manera puedes plasmarlas en los diferentes espacios. Y sobre todo vamos a tener un video que va de cómo puedes deshacerte de las cosas con vínculo emocional de la manera correcta, que lo hagas de una manera fluida para lograr esa transformación profunda y lograr cambios realmente sustanciales en tu hogar. Y muchísimas gracias por estar, muchas gracias por ser y nos vemos en el próximo video.